Bueno, chicas, listo. ¿Quién falta por contarse? ¿Por dónde la mandó, profe? Por el celular. Profe, no ha llegado. No, No llegan. Ahora sí. Ya, Sí, ya. Espere que cargue, profe. listo. Estefanía, invíteme a Tinto. Ay, ya la escuchamos, Estefanía. Listo, sí les ingresó. Sí. sí. Ya todas lo tienen abierto. No me abre, profe, ¿por qué? Juliana ya le abrió, ¿cierto? Sí. A Juliet, Sí, profe, también. Estefanía. Ya me está abriendo. Bueno, Profe, a ya. Mariana Aguirre, ya. A Jenny, Sí, profe, ya me abrió, le estaba leyendo. bueno, no, pero no la lean todavía porque la van a seguir conmigo, ¿listo? Bueno, profe. Valentina Vázquez ya. No, profe, pero ya voy a mirar qué pasó. No Yo tengo creo que Vale no tiene descargado Puerto en el celular, por eso no le da. Sí, lo estoy descargando. Por eso. Solo falta entonces Valentina, ¿cierto? Sí, profe, pero ya lo voy a abrir. Bueno, entonces apagan por favor los micrófonos y yo voy a ir hablando de cada diapositiva. Recuerden ustedes que uno de los objetivos de esta materia que ustedes están viendo es conocer cuáles son los requisitos para darle apertura a una institución educativa, en este caso a un jardín infantil, ¿cierto? Y por eso el proyecto final tiene que ver con eso, que es el famoso PI, Proyecto Educativo Institucional. Entonces, vamos a conocer cuáles son esos requisitos puntuales que ustedes deben conocer para poder abrir un jardín infantil. La persona que esté interesada, pues ya va a tener la información de qué es lo que debe hacer. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar la primer diapositiva. ¿Qué dice la primer diapositiva? Me cuenta, por favor, Juliana, ¿qué dice? Requisitos para la apertura de un jardín infantil. Muy bien, sí. Bueno, vamos entonces ahora con la segunda. Estefanía, ¿me colabora qué dice la segunda? Solicitud ante la Secretaría de Educación de Manizales. Bueno, entonces, Mariana Aguirre, ¿dónde debemos iniciar el trámite si queremos abrir un jardín infantil? ¿A dónde tenemos que ir inicialmente? La Secretaría de Educación. Profe, la Secretaría de Educación, es que no tenía el audífono. Desde que me estaban escuchando. ¿A la Secretaría de Educación de dónde? De Manizales.
de Manizales, o sea, la que está ubicada en la gobernación o en la alcaldía. No. En la alcaldía, sí. En la alcaldía. Recuerden que todos los trámites que tienen que ver con Manizales se hacen es en la alcaldía, ¿listo? En este caso, en la Secretaría de Educación. Bueno, para todas entonces, claros hasta ahí, que el trámite para darle apertura a un jardín infantil debe iniciar en la Secretaría de Educación de Manizales, que ¿dónde queda? En la alcaldía. Bueno, la siguiente diapositiva, Jenny, ¿nos la lee, por favor? Listo, profe, ya la leo. Licencias de construcción, licencia de construcción por adecuación. Espere que sea curaduría o acto de reconocimiento, lo anterior por uso educativo. Bueno, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué vemos en esas imágenes? ¿Qué vemos en las imágenes, Jenny, los dibujos? Vemos, es una muñequita con, ¿cómo se les dice? Como si fueran como Ingeniera. arquitectos, como Bueno. contratistas, no sé. Una ingeniera. Bueno, Eso. chicas, entonces, ¿esto qué significa? Que si ustedes van a construir el jardín nuevo, o sea, tienen el terreno, pero lo van a construir nuevo, tienen que tener una licencia ¿de qué? De construcción. De construcción. ¿Y esas licencias dónde se expiden? Ahí dicen. En las curadurías. En una oficina que se llaman las curadurías. Muy bien. Igual, si ustedes ya tienen el jardín, lo van a hacer en X sitio, en una casa ya antigua, pero la van a remodelar. ¿Necesitarán también una licencia? Sí, sí, señora. Muy bien, necesitan también una licencia, sea para construirlo desde ceros o sea para remodelar algo que ya tengan construido. ¿Listo? Bueno, vamos entonces con la siguiente diapositiva, Valentina Vázquez. Concepto de uso de suelo para establecimiento educativo. ¿Qué querrá decir eso, Valentina? ¿Qué se le ocurre? Profe, como que el lugar donde lo van a construir esté en buenas condiciones. No. El sitio donde se vaya a construir el jardín tiene que ser apto para una institución educativa. Entonces, por eso se llama concepto de uso de suelo. No es que a mí me provocó hacerlo allí en esa esquinita que no hay nada construido, no. Para yo poder construir un jardín infantil, tengo primero que hacer solicitar un concepto del uso de suelos para saber si no hay inundaciones, si no está cerca de sitios donde haya deslizamientos, si realmente pues es un terreno apropiado y adecuado para la construcción. Igual si ya el jardín está construido de hace muchos años, por ejemplo, si yo lo voy a remodelar o adecuar, yo necesito tener ese concepto de uso de suelo, porque puede que en el año o en la época en que lo hayan construido no había tanto requisito, pero ahora, niñas, ya hay mucho requisito para construir un jardín infantil. Entonces es muy importante saber que el sitio donde va a quedar construido o donde va a funcionar el jardín esté libre de inundaciones, libre de deslizamientos, es decir, que no corran ningún peligro los niños por ningún fenómeno de la naturaleza. Bueno, vamos con la siguiente. Juliet, por favor. Profe, pero yo conozco muchos jardines de que
que tienen los jardines en la misma casa, como el jardín de mi novio, de Muy la mamá. bien. Pongan atención a la intervención que hizo Mariana, que es una intervención muy importante. Por eso les dije ahorita, si escucharon, ahora tiempos, ahora años, no había tanto requisito. Entonces, si yo quería abrir el jardín en mi casa, lo abría. Ya Sí. no, ya no. Y yo no O sea, sé por qué ya no le dicen nada, además que sí le dirán ya, algo. pero ya no, o sea, a partir de una legislación que hubo, ya usted tiene que cumplir con unos requisitos para poder abrir o adecuar el jardín infantil. O sea, los que ya estaban construidos ya los tienen que dejar así y los tienen que aceptar así, pero lo nuevo ya tiene que regirse con la nueva normatividad. ¿Listo? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro. Es que yo tenía una duda con el examen y ya que estamos cogiendo el tema, que pues saliéndome aquí, una pregunta que yo tenía acá, dice la Secretaría de Educación del departamento está ubicada y yo puse la alcaldía de Manizales y me dice que está mala. ¿Quién le responde la pregunta, Jenny? Es que en la gobernación de Caldas. Secretaría de Educación del departamento. ¿Dónde está ubicada? ¿Quién la quiere responder? Todas Profe, tienen pues, que saberlo. Profe, pues es que pues yo tenía entendido que si estaba ubicada acá la alcaldía de Manizales, por eso yo la escribí así. Secretaría de Educación del departamento. ¿Dónde funciona todo lo del departamento? En Bogotá. ¡Ah! Ah, la Mariana, gobernación. En la gobernación. en la gobernación de Caldas. Ustedes me hicieron, pues no pegaron unas imágenes del Ministerio de Educación, todo lo que tiene que ver a nivel nacional. La gobernación de Caldas, todo lo que tiene que ver con el departamento, con todos los municipios. Y en Manizales, todo lo que tiene que ver con la ¿qué? Con la alcaldía de Manizales. ¿Listo, Jenny? Profe, ya la entendí, gracias, profe. Bueno. Pero me salí de la duda porque sí la tenía, pero muchas gracias, profe. Bueno, Mariana, ¿quedó con claridad la pregunta que tenía? Mariana Aguirre, ¿por qué hay jardines que funcionan en las casas? Sí, sí, señor, y también conozco otro que es por acá mismo, que es pues en una parte, en unos bajos y ya y listo. Pero ¿cuánto lleva funcionando ese jardín? Ah, mucho, profe. Exactamente. Pero si es un Como jardín 30 y nuevo, algo de años. exacto. Pero si es un jardín nuevo, no tiene por qué estar en esas condiciones. ¿Listo? Claro, sí. Esos jardines es porque llevan muchos, muchos años funcionando. Bueno, listo. Seguimos con la otra, Juliet, por favor. Certificado de idoneidad sanitaria expedido por la Secretaría Municipal del Medio Ambiente. ¿Qué entiende por eso, Juliet? Que sea un lugar sano, pues que tenga ¿Podrá que no funcionar tenga al lado de una contaminación. fábrica? ¿Podrá funcionar al lado de una fábrica? No, que no tenga contaminación el aire ni nada. Que no tenga contaminación en el aire, que no tenga contaminación de ruido, que no tenga contaminación de basuras. Entonces, mire que uno cuando va a abrir un jardín tiene que mirar muchos detalles. Eso no es así tan fácil. Ahora años, como Mariana dice, eso sí lo abrían en cualquier lado, pero ahora ya no se puede. La siguiente, Estefanía. Abandonó. Además que se le fue el internet. Seguro hundió el que no era. Léalo pues, Mariana, entonces. Ya. Certificado de indispensión de seguridad a los establecimientos expedido a la Unidad de Gestión del Riesgo de la Administración Central Municipal.
Certificado de inspección de seguridad, lo que hablábamos ahora. ¿Por qué uno tiene que contratar un ingeniero? ¿Por qué uno tiene que contratar un arquitecto para construir? Porque ellos son los que conocen y son los que saben dónde se puede construir. Entonces usted tiene que llevar a bomberos, tiene que llevar defensa civil para poder verificar que ese sector no tenga ningún riesgo de seguridad, no solo de seguridad por fenómenos de la naturaleza, por deslizamientos, sino también por azonadas, porque de pronto, imagínense ustedes un jardín al lado de una cárcel, por ejemplo. ¿Qué había que hacer para poder resolver? Que no se podía acabar toda la gente porque ya se hace un desespero y volver a una guerra, claro, a la normalidad y que, claro, por ejemplo, Con el prendido el micrófono. Bueno. Estefanía, que se le escucha al abuelito por allá. ¡Qué pecado! Bueno, vamos hasta ahí con la información clara, chicas. ¿Construirían ustedes un jardín al lado, por ejemplo, de una cárcel? Uy, no, profe. No. No se puede. Eso no lo van a autorizar nunca, nunca lo autorizarían. Pues refiriéndonos que no haya pues tanta bulla y todo. Que no haya contaminación ni de ruido, ni contaminación ambiental, también que haya mucha seguridad. Bueno, imagínense en construirlo al lado de una montaña. Por ejemplo, no, tampoco se puede. Hay un muchachito por allá. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta al momento de abrir un jardín infantil? Resulta que el jardín ya está construido. Entonces, ¿qué necesitamos? Juliana, léame por favor ese. El contrato de arrendamiento, convenio o documentos de propiedad de la instalación. Entonces, resulta que Juliana tiene el jardín que lo va a adecuar una casa por una herencia que le dejaron los papás. Entonces, ¿es de quién esa casa? Es de ella. La va a adecuar, pero para eso necesita presentar a la Secretaría de Educación el contrato de arrendamiento, si es que la está arrendando, o el documento, o las escrituras de que es dueña de esas instalaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque los dueños de los jardines tienen que garantizar la estabilidad del jardín en ese sitio. Imagínense, por ejemplo, yo voy a meter a mi hijo al jardín de Juliana porque queda cerquita de mi casa. Pero Juliana a los 6 meses dice que no, que se tiene que ir de allá, que porque le pidieron la casa. Entonces, estaría generando un daño grandísimo a los padres de familia, ¿cierto? Por eso, cuando usted va a abrir un jardín infantil, tiene que garantizar ante la Secretaría de Educación la permanencia del jardín en ese sitio, porque usted no puede estar cambiando de casa en casa. Eso no se puede. ¿Listo? Clara la información, Mariana, con la carita. Valentina Vázquez. Jenny, como no se deja ver ni Juliet. Estefanía, clara la información. Profe, Bueno. no me quiere funcionar la cámara, no sé por qué. Ah, pero me está escuchando. Sí, claro, profe. Bueno, igual esta presentación yo la voy a subir ahora a Classroom, ¿listo? Bueno. La siguiente, Valentina Vázquez. Registro ante el DANE. Ustedes saben qué es el DANE, chicas. Profe, el que tiene en cuenta cuántas personas hay en una casa, en la ciudad, no sé. Que maneja los censos, ¿cierto? Ajá. Que maneja los censos en el país. Los censos en todo sentido, no solamente cuánta población hay, sino también cuántas instituciones hay, cuántas empresas, cuántas fábricas del sector textil, del agropecuario. O sea, el DANE es una institución a nivel nacional
que se encarga de manejar toda la información demográfica de un país. ¿Por qué creen ustedes que si yo voy a abrir un jardín infantil tengo que inscribirme ante el DANE, Valentina? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué tendré que inscribirme ante el DANE? ¿Para qué? Profe, pues para que ellos tengan en cuenta Que hay una nueva, institución que se va a manejar hay con una muchos nueva, niños, exacto, que hay una nueva con institución muchas, educativa. que va a tener muchas personas. ¿Cuántas personas? No muchas, sino que hay que informar cuántas personas, de qué edades, en qué sector va a funcionar. ¿Por qué? Porque si yo algún día voy al DANE y pregunto, ¿cuántos jardines infantiles hay en Manizales? Ellos me tienen que dar ese dato. Ajá. ¿Cuántos jardines infantiles hay en la comuna Tesorito? ¿De dónde saco yo esa información? Del DANE, ¿cierto? Si ustedes les ponen una tarea, ¿cuánta población tiene Colombia? ¿Cuánta población adulta? ¿Cuánta población joven? ¿Cuánta población entre tales y tales edades? ¿A dónde recurren ustedes? Al DANE. Porque el DANE es la institución que a nivel nacional maneja todos esos registros de información demográfica del país. Bueno, seguimos. La siguiente, a ver, ¿a quién me falta por preguntar? Juliana, vamos con la siguiente. Registro ante la Cámara de Comercio. ¿Ustedes saben qué es la Cámara de Comercio? Es donde, pues, a ¿Dónde la Cámara de escriben los Comercio. negocios? Eso. ¿Dónde qué, Juliet? Escriben los negocios. Muy bien, allá es donde se inscriben todas las empresas que van a prestar un servicio, sea que manejen dinero o no manejen dinero, sea que tengan que pagar impuesto o no tengan que pagar impuesto. ¿Ustedes creen que los jardines infantiles deben pagar impuestos? Sí, Hay que pagar unos impuestos. Los privados, sobre todo, ¿listo? ¿Ante qué institución se hace ese trámite? Juliana, lo acabo de leer. Ante la Cámara de Comercio, profe. Ante la Cámara de Comercio, muy bien. ¿Ustedes saben dónde funciona la Cámara de Comercio de Manizales? Eso es por la 22, 23, creo. Por allá Eso queda, eso queda en la 23, a todo el frente de la Suiza. ¿Saben dónde queda la Suiza en la 23? sí. A todo el frente queda la Cámara de Comercio. Es un edificio. Allá deben ir ustedes también a registrar el jardín infantil. Bueno, la siguiente. Entonces, vamos a recordar un poquito lo que hemos visto. Entonces, ustedes para poder abrir un jardín infantil deben tener la licencia de construcción, deben tener todos los permisos por uso de suelos, por que no tenga ningún riesgo de seguridad. Entonces, para eso tienen que tener también un certificado de bomberos. Ustedes ya vieron que yo les mandé al correo unos modelos de certificado, ¿cierto? Creo que sí. El Sí. certificado de bomberos, el certificado de idoneidad sanitaria, esos certificados es de lo que estamos hablando acá. Cuando van esas visitas y les dicen que el jardín sí es apto para funcionar como un jardín infantil, entonces ellos les deben expedir a ustedes un certificado y ese certificado es el que ustedes deben adjuntar también en el PI. Listo, que fue los modelos que yo les mandé. Bueno, entonces, además de todos esos permisos que ustedes deben tener para poder entrar en funcionamiento,
debe ir el PI. ¿Listo? El PI es un documento indispensable para que le puedan dar la licencia de funcionamiento, así como tienen que tener el permiso el certificado del DANE, el certificado de la curaduría, así como tienen que tener el certificado de bomberos, así como tienen que tener el certificado de idoneidad sanitaria, también tienen que tener el PI. Y ese PI, ¿quién lo debe revisar? Estefanía, ¿quién revisa el PI? La Secretaría de Educación, ¿no? ¿Quién habló, Juliet? Ay. La Secretaría de Educación. ¿De dónde? ¿Del municipio o del departamento, Estefanía? ¿Ven? Esa Estefanía como se nos pierde. Estefanía, ¿del municipio o del departamento? Volvió a abandonar. Bueno, Estefanía, ¿municipio o departamento? Profe, no es que me pierda, es que el internet se me está cayendo. Sí, tranquila. ¿Municipio o departamento? El municipio. Municipio. Chicas, todos los trámites que ustedes hagan los deben hacer es en el municipio de Manizales. ¿Listo? Bueno. Resulta que al jardín también debe ir una visita. ¿De dónde? Juliana, ¿de dónde esa visita? De la Secretaría de Educación. De la Secretaría de Educación de Manizales. Hay unas personas de la Secretaría de Educación que van a visitar ese jardín para saber si efectivamente, si les dan autorización de que empiece así ustedes ya tengan el uso ya lo hayan construido, les quedó un jardín hermoso, y tenían todos los permisos para construirlo, pero si la Secretaría de Educación va y observa algo que no cumple, no les dan el permiso. Entonces, por eso es que la Secretaría de Educación debe ir a visitarlos. ¿Listo? Y esta que es dura, Jenny. ¿Cómo así que dura, bro? No me Léala, asustes. léala. La que dice acá el PI. Después de esa. Visita de No. verificación. La No, última. No, la última, Jenny. la 12. Sí. Cancelar el valor de la expedición de la licencia de funcionamiento. Esa. Entonces, ¿el jardín podrá funcionar gratis? No. No, Ustedes tienen que pagar. Ante la Secretaría de Educación tienen que pagar la licencia de funcionamiento, que ahorita nos va a hablar de eso Juliana. ¿Cierto, Juliana? Ay, no, qué chulo. Juliana. Sí, tenía el micrófono apagado. Entonces eso no es gratis. Si ustedes quieren abrir un jardín infantil hay que tener platica, muchachos. Hay que tener platica. hacer muchas vueltas. Y hacer muchísimas vueltas. Eso no es así tan fácil. ¿Listo? Bueno, chicas, yo les voy a mandar igual las diapositivas ahorita. La que quiera las pasa al cuaderno. Ay, está cantando el gallo, más bueno. ¿Dónde? ¿Dónde canta el gallo? Bueno, entonces yo les voy a mandar las diapositivas y la que quiera tenerlo en el cuaderno lo tiene, ¿listo? Vamos entonces a escuchar ahora sí las exposiciones del decreto. Ay, a mí me fascina oír cantar los gallos. No, te lo voy a dejar así, profe. Es de Mariana. Ah, Acá enseguida, profe, que hay como 3 gallos. el decreto 1075 del 26 de mayo del 2015. Ese decreto, ¿con qué tiene que ver? Ese decreto tiene que ver con... ¿Están viendo todas ahí? Sí. Sí. Un momento, por favor, a ver si me abre la presentación, otra presentación diferente.
Ese decreto 1075 del 26 de mayo del 2015 tiene que ver con el sector educativo. ¿En qué país, chicas? En Colombia. En Colombia. Entonces, por ejemplo, cuando yo fui hace mucho tiempo a la Secretaría de Educación, dije, yo quiero abrir una institución educativa y ahí mismo me entregaron ese decreto. Me dijeron, leas ese decreto. Entonces, con ese decreto, ustedes van a tener más información más clara y más detallada de cómo, de qué hay que hacer entonces para abrir un jardín infantil. Vamos a ver si me abre esta presentación. Ay, tampoco quiere abrir. Yo no sé, hoy no me quieren abrir las presentaciones, chicas. No sé por qué. Ajá, no me quieren abrir. Bueno, entonces vamos a empezar con Juliana, que es la primera de la lista. Juliana nos va a hablar. Ese decreto es muy largo, muchachas, porque ese decreto habla de todo el sector educativo, de preescolar, de primaria, de bachillerato, de universidad, de instituciones técnicas, tecnológicas. Pero a nosotros, ¿cuál es la que nos importa? Conocer. Preescolar. Solo preescolar, ¿listo? Entonces, por eso los temas que yo les repartí son temas que tienen que ver solo con preescolar. Entonces, vamos a empezar con Juliana, que le corresponde el tema de la expedición de licencia de funcionamiento. Juliana, entonces la escuchamos. Listo, profe. Pues yo resumí es todo lo que me mandó. Entonces voy a hablar de cada artículo un pedacito. Listo. Lo que no entiendan me lo dicen. Listo. El artículo primero, o el 23212, que es la licencia de funcionamiento, esto las pide, la certifica, la autoriza la Secretaría de Educación de la parte, pues, del de municipio. Bogotá, del municipio, exacto. En este caso, pues, sería la Secretaría de Educación de Manizales. Muy bien. Ahí debe especificar el nombre, la razón social, quién será el titular de la licencia, el número de cédula, el número máximo de estudiantes que va a ofrecer y las tarifas de la matrícula. Sigo, profe. Sí, siga. Listo, el artículo 2 dice el alcance, efectos y modalidades de la licencia. Esta licencia será expedida solo por 4 años. Ya después de los 4 años hay que volverla a renovar. Miren eso lo importante. En esta licencia hay que mostrar el PI para la aprobación de la licencia. ¿Qué más? A ver, profe. Pues lo de los 4 años y podrá ser renovada por periodos anuales si la solicita el titular. El artículo 23214, que es la solicitud, deberá presentar a la Secretaría de Educación con menos de 6 meses de antelación a la fecha de iniciación de labores. O sea, si empiezan en enero, la tiene que pedir 6 meses antes para que se la puedan dar. Esta solicitud va acompañada con el PI, el concepto del uso de suelo,
expedido por el municipio pertinente. El PI debe contener la siguiente información. El nombre propuesto para la educación, el nombre del jardín. Juliana, permítame un momento, yo le interrumpo ahí algo. Chicas, como es primera vez, como apenas va a empezar a funcionar, el PI no necesita ser terminado ni completo. Por eso, Juliana nos va a compartir cuáles son los puntos que exigen en ese PI, porque no es así el PI gordo, grande, con toda la información, no. Solo piden unas cosas básicas, porque se supone que apenas vamos a empezar y que gran parte del PI se construye con toda la comunidad. ¿Listo? ¿Listo, Juliana? Listo, profe. Entonces, el PI tendría el nombre propuesto para el establecimiento, el estudio de la población que va dirigido el servicio, la especificación de los fines de establecimiento, la oferta de al menos un nivel de educación preescolar básica y media. O sea, los grados que va a tener, si va a tener párvulos, prejardín, jardín, transición. El plan de estudios, los perfiles del rector y del personal directivo, docente y administrativo. La descripción de los medios educativos y recursos pedagógicos. La descripción de la planta física, pues sería el plano general de todo el jardín. Las propuestas de tarifas para cada grado y los formularios de autoevaluación y calificación. Bueno. ¿Por qué pueden negar la licencia? Porque de pronto el PI no lleve algunas de estas cosas o porque también más abajito también se dice que puede ser por papeles falsificados, profe. Ajá. O sea que a uno le puede negar la licencia. Uno puede estar muy motivado y vestido para la fiesta, pero en el camino le pueden dañar a uno el caminado, ¿listo? ¿Por qué? Porque no cumpla con algunos requisitos. Sí. El procedimiento será que la Secretaría de Educación certifica la solicitud de la licencia previsto a las normas aplicadas vigentes. Aquí en el artículo 2.6, ahí dice las causales de negación de la licencia. Entonces, la Secretaría de Educación negará la licencia en los siguientes casos. Cuando el calendario sea inferior a 40 semanas. O las horas efectivas anuales. Juliana, perdón un momento. ¿Eso qué significa, chicas? Que ustedes cuando vayan a tener un jardín infantil, ustedes no pueden poner un cronograma de actividades según su criterio o lo que a ustedes les parezca. Hay que cumplir unos tiempos, unos horarios, hay que cumplir unas semanas que no lo está diciendo la ley. ¿Listo? Por eso es que todas las instituciones generalmente empiezan en las mismas fechas, salen a vacaciones en las mismas fechas, terminan el año en las mismas fechas, porque todos deben cumplir con un número de semanas o de horas. ¿Listo? Siga, Juliana. Sí, señora. Cuando el establecimiento no cuente con la infraestructura administrativa o pedagógica. O sea, en el PI dicen que demostremos los soportes. Entonces, si eso no cumple, pues también nos pueden negar la licencia por eso. Cuando no haya coherencia entre el estudio de la población y la propuesta pedagógica. Y cuando se compruebe la falsedad de alguno de los documentos presentados. Muy bien. La fijación de las tarifas. Cuando nosotros, pues la licencia autoriza, cuando la Secretaría de Educación autoriza, nosotros tenemos que fijar las tarifas de la matrícula, la de las pensiones, la del
el transporte, pues iba a tener la del almuerzo, tenemos que tener todas esas tarifas fijadas en el PI también. Chicas, ¿ustedes saben cómo se cobran las tarifas? ¿Tienen idea? No, ¿o sí? Profe, pues ahí en la matrícula va todo, pues por ejemplo Ah, sí, pero el la pregunta almuerzo. no es ¿por qué todos los jardines cobran diferente? Porque unos cobran una tarifa, otros cobran otra. ¿Ustedes saben por qué? Sí, profe. No ¿Por es qué? diferente en el trato, profe, no. Ah, El no, de Juliet, pero Julián y Jenny me pueden contestar. Sigamos entonces mejor. Sí. Bueno, Sigamos. la pérdida de la vigencia. Esta licencia puede ser pérdida por no iniciar labores después de 2 años. Si en 2 años no inicias el jardín, perderá la vigencia y entonces tendrás que O volver a sea hacer que todos los usted pasos. piensa iniciar el funcionamiento de un jardín, pide el permiso y le dan la licencia, pero se demoró 2 años para abrirlo. Entonces lo que hacen es cancelársela. Cancelar la vigencia, sí, Muy señor. bien. Las modificaciones. Cuando el establecimiento se traslade a otra parte o cuando haga una modificación dentro del jardín, también tienen que ¿Qué informar? informar a la Secretaría de Educación. El jardín de Juliana funciona en la Alta Suiza. Tiene permiso y licencia para funcionar en la Alta Suiza, pero a Juliana le provocó cualquier día pasarse para la Sultana. ¿Lo podrá hacer? Sí, siempre y cuando viendo a la Secretaría de Educación y Tenga permiso para eso. exacto. Bueno, muy bien. La información al público. El directorio único de los establecimientos educativos tiene la información actualizada sobre los establecimientos educativos privados o públicos con la licencia B en funcionamiento. Y por último, la inspección y vigilancia. Vea, perdón, Juliana. Eso que dijo Juliana es muy importante y es que todas las secretarías de educación de cada municipio deben tener un directorio con la información de los jardines infantiles. Eso es lo que está ahí, pues de todas las instituciones educativas, sino que a nosotros nos interesan pues los jardines infantiles. ¿Listo? Listo, Juliana. Listo. Y por último, la inspección y vigilancia. Tienen que ir a mirar en la inspección del jardín para ver si están funcionando correctamente. ¿Y quién va? Un inspector de la Secretaría de Educación. Muy bien. Y la vigilancia, pues tener los números de la policía, de los bomberos, de todos ellos al día, por si pasa algo en el jardín. Uh-huh. Y ya, profe, ya con eso Listo, termina mi parte. Bueno, muy bien. Seguimos entonces con Juliet. Bueno, profe, el capítulo 2 dice que las tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos. Sí. Entonces, todos los establecimientos educativos privados que ofrezcan la educación formal en cualquiera de sus niveles preescolar, básica y media serán autorizados para la aplicación de tarifas de matrículas, pensiones y cobros. Entonces, por ejemplo, tienen que pagar el valor de la matrícula, que es la suma anticipada que se paga una vez al año en el momento de formalizar la vinculación. Este valor no podrá ser superior al 10% de la tarifa anual que adopte el establecimiento educativo. También deben pagar el valor de la pensión, que es la suma anual que se paga al establecer. Bueno, entonces ahí ya su valor será igual a la tarifa anual que adopte el establecimiento educativo. Y los cobros periódicos, que son cobros que voluntariamente hayan aceptado los padres de familia, como transporte de servicio escolar y alojamiento escolar y alimentación.
Entonces, todos los establecimientos educativos privados deberán llevar los registros contables en la forma. O sea, que no lo pueden llevar en un cuaderno normal, sino que tienen que tener un contador que todo lo lleve en el sistema. Y ya entonces ahí, ¿cómo se cobran las tarifas de las instituciones? Pues lo que usted estaba diciendo ahorita, profe, de estos coros dependen de la evaluación institucional que se hacen sobre la calidad del servicio que ofrecen y clasifican a los colegios privados en 3 clases de regímenes que autorizan los topes de las tarifas que están autorizados a cobrar. Está el régimen regulado, vigilado y controlado. El régimen regulado, si el Juliet, espérese un momentico. Chicas, esto de lo que está hablando Juliet es muy importante porque seguramente todas tenemos dudas de por qué los jardines cobran tarifas diferentes. Y eso tiene que ver con lo que Juliet nos está diciendo. Eso tiene que ver con la calidad del servicio. Por eso es que las instituciones, los colegios privados se pelean tanto por los resultados de las pruebas del IFEX o del ECAES. ¿Por qué? Porque cuando a un colegio le va muy bien en esos resultados, entonces están autorizados para cobrar unas tarifas altas o unas pensiones altas. Eso sobre todo pues en los privados, ¿cierto? En los públicos no, porque sabemos que los públicos se supone que la educación es gratuita. Pero estamos hablando de los colegios privados. ¿De qué dependen las facturas? De la calidad del servicio. Ustedes, por ejemplo, se preguntan por qué Granadino es un colegio de los más costosos de Manizales. ¿Por qué creen ustedes? por la calidad del servicio. Y la calidad del servicio, ¿en qué se ve reflejada? En la evaluación institucional. Sí, pero por ejemplo, ustedes que fueron allá a ese colegio, ¿qué observaron? Ese jardín comparado con otro, por ejemplo, con el de Malabar. Es totalmente diferente, profe. ¿En qué, Juliana? Pues, tanto físicamente como, por ejemplo, en los salones, el Granadino tiene salones con más cosas, pues con Más dotación, más recursos, para los niños, en cambio. mejor infraestructura, mejores No, plantas. profe, y el ambiente es totalmente diferente. Sí, allá es más silencioso todo, los niños. Pero ¿de qué depende eso? Depende también es de la planta física, chicas, porque cuando es una planta física pequeña, estrecha, pues se tiende a escuchar mucho ruido, mucha bulla, pero cuando son espacios amplios, entonces el ambiente es completamente diferente. Entonces, en eso, ¿por qué traigo ese ejemplo? Porque de eso depende el cobro de las facturas, de las pensiones, ¿cierto? Es un colegio muy Creo que eso bueno. está como entre la infraestructura y el perfil de los profesores también. La calidad sí, claro, porque no es lo mismo que yo tenga un docente con doctorado, por ejemplo, a un docente solo con un técnico. No, el servicio seguramente no va a ser el mismo. Entonces, en eso también varía mucho la calidad del servicio y por lo tanto se ve reflejado en el costo. Bueno, seguimos, Juliet. Bueno, profe, el régimen regulado, si es régimen regulado, si el colegio tiene puntajes altos en la evaluación realizadas por la Secretaría de Educación o si tiene certificación de calidad ante el Ministerio de Educación, es regulada y puede fijar las tarifas libremente. Entonces el padre de familia dice, ay no, ese colegio tan costoso. Entonces, si usted quiere que tu hijo tenga una excelente calidad en la educación, pues le tocará pagar eso, ¿cierto? Y ya el régimen vigilado, si el colegio tiene puntajes intermedios, se clasifican en el régimen vigilado y no pueden superar los topes establecidos para esta clase de colegios. Y el régimen controlado, si el colegio tiene bajos puntajes, es controlado y las tarifas que ofrecen serán determinadas por la Secretaría de Educación respectiva. Bueno, entonces vamos a recordar un poco. Entonces, para el cobro de las tarifas en los jardines infantiles,
tiene que ver mucho con tres regímenes: el régimen regulado, el régimen vigilado y el régimen controlado. Ya nos decía Juliet entonces que el régimen regulado es ¿cuál, Juliet? De puntajes altos, que pueden El cobrar. regulado es el que tiene puntajes altos, el que tiene una excelente calidad y por lo tanto pueden cobrar lo que quieran, obviamente con autorización de la Secretaría de Educación. Después entonces viene el régimen, ese es el regulado. Después viene el régimen vigilado, que es como el intermedio. La calidad no es tan buena, pero ahí van, ahí van. La infraestructura tampoco es la mejor, no es la ideal, pero ahí funciona, ahí estudian los niños. Y el régimen controlado es cuando ya es la Secretaría de Educación la que, como su nombre lo dice, los controla. ¿Por qué? Porque solitos no pueden funcionar, porque tienen cosas que mejorar, porque la calidad no es tan buena, entonces necesitan tener ahí a la Secretaría de Educación pisándoles los talones para que puedan hacer las cosas bien hechas. ¿Listo? Eso es todo, Juliet. Sí, profe, pues ahí ya. Seguimos con Jenny. Listo, profe. Estoy nerviosa. No la estamos viendo, no la estamos viendo. Bueno, a mí el tema mío es la sesión 4, régimen controlado. Y esto es en el artículo 232.241, ámbitos de aplicación. El régimen controlado es aplicable, el régimen controlado es aplicable al establecimiento educativo privado para efectos de cobro de tarifas, de matrículas, pensiones y cobros periódicos. Acá pues solo estamos hablando de solo privados. Lo que nos había dicho Juliet ahorita, el controlado son los malitos, por así decirlo, son los jardines malitos que necesitan de mucho control. Y ya Jenny nos va a contar cuáles son las causales para que un jardín entre en ese régimen controlado. Profe, pues hay 5 causales. ¿Cuáles son? Que entre las 5 causales, las 3 primeras puede haber solución, pero si usted está en la D y en la E, que son las 2 últimas, esas son más graves y ya en esas no puede haber solución para usted volver a ingresar, a prestar el servicio. A prestar el servicio. Entonces, la A es perdón, Jenny, o sea que cuando un jardín esté en el régimen controlado, puede inclusive llegar a cerrarlo. Sí, señora, puede llegar inclusivamente a cerrarlo, pero pues si usted está digamos, en las 2 últimas, en ese ya está cerrado, pero si usted está en la A, la B y la C, puede salvarlo. ¿Pero cuáles son? Cuéntenos pues, porque sus compañeras no lo saben. La A es falsedad en información suministrada, como documentos y facturas alteradas. O sea, falsedad en la información. La B, incumplimiento de los requisitos y criterios señalados en el presente capítulo. Cuando no cumplen con todo. La C, cobros de tarifas de matrículas, pensiones diferentes a los comunicados a la Secretaría de Educación Departamental. Eso es muy delicado cuando cobran lo que no estaba autorizado. Sí, cuando dicen que está autorizado, como por ejemplo un ejemplo que usted nos dio ayer, que cobran, digamos, que como 20 pesos, y van a cobrar más de los 20 pesos que dijeron que tenían que cobrar, que estaba estipulado. Esa es la C. Sigo con la D. Cuando dejen de existir las condiciones de calidad de los servicios que dieron origen a la clasificación del establecimiento en el régimen de libertad vigilado o a su acceso al origen origen de libertad regulado.
Y la cuando al someterse al proceso de evaluación y clasificación, el establecimiento educativo privado no alcance puntaje para clasificación de la categoría de base. Muy bien, en lo que hemos hablado, que siempre cada año ustedes deben hacer una evaluación institucional y en esa evaluación es donde tienen que verificar que efectivamente estén cumpliendo con todos los propósitos y objetivos del jardín infantil. Si no lo están haciendo, entonces eso empieza a rebajarles puntos. Ustedes tienen que llenar un formulario de la Secretaría de Educación donde dicen cuáles son los ítems que deben ir calificando. Y si no cumplen con eso, entonces van perdiendo puntos y los van metiendo en el régimen controlado. Y yo creo que ningún jardín quisiera estar en régimen controlado. ¿Ustedes qué opinan? No, profe. No, profe, la verdad, no, porque eso es lo peor que les puede pasar. Exacto, es lo más bajo. Bueno, Jenny, listo, dejamos ahí. Seguimos con Mariana Aguirre. Estoy que escucho a Mariana. Ay, Dios mío, profe. Ya vamos a empezar a hablar de un capítulo que tiene que ver con los aspectos pedagógicos y organizacionales generales del jardín infantil. Y Mariana nos va a hablar de uno en especial, que es la garantía del servicio educativo, ¿cierto, Mariana? Sí, señora, profe, pero entonces yo lo que estudié yo creo que no es. ¿O será que sí? Responsables de la educación de los menores. Sí, pues que el Estado y la sociedad y la familia son Eso. responsables de Sí, la es educación ese. obligatoria. Señora. Sí, es ese. Sí, señora. Responsable de la educación de los menores. Chicas, eso es muy importante. ¿Quiénes son los responsables de la educación de los niños? El Estado, la sociedad y la familia. Estado, sociedad y familia. Eso ya lo habíamos visto cuando hablamos sobre los derechos de los niños. Sí, profe. Y que los padres o quienes ejerzan la, ¿cómo se dice? La custodia. Eso, la custodia sobre el menor lo harán bajo la vigilancia e intervención directa de la autoridad competente. Uh-huh. Y que el carnet estudiantil expedido a nombre del menor será el medio para acreditar la condición de estudiante. Y que la autoridad lo podrá Jenny, en el jardín su niño tiene carnet. No, profe, Santiago no tiene carnet. Pues en el jardín no les han dado carnet. Valentina, en su jardín tienen carnet. En el jardín de María Isabel. Valentina Vázquez. No, profe, hasta donde yo sé no. Bueno, pues entonces, nunca le he visto el carnet a María. Donde mi sobrina sí, profe. Sí tienen carnet. Sí. Bueno, según la ley, ¿están cumpliendo o incumpliendo ese requisito? Valentina y Jenny. Pues Incumpliendo. Porque si necesitan un carnet y no lo tienen, entonces están incumpliendo con ese requisito. Muy bien, bueno, seguimos. Bueno, las obligaciones de la familia. En desarrollo del mandato constitucional que impone los padres de los menores al deber de sostener Ay, profe, se me olvidó. Bueno, espera a ver. ¿Cuáles son las obligaciones de la familia, Mariana? No que los necesitan padres del menor solo podrán ser eximidos de esta responsabilidad por la discapacidad insuperable física o mental del menor para ser sujeto a la educación. ¿Eso qué quiere decir? No, pues que los padres o tutores tienen que ser responsables o si tenga una discapacidad o algo del menor. Que los padres de familia, por eso es que se insiste tanto, cuando usted como mamá matricula al hijo en el jardín, usted queda obligada también a participar de todas las actividades del jardín. Y la omisión o desatención al respeto se sancionará según lo dispuesto de la ley. Ajá. Pues no le pone atención al niño ni nada, si pues... No asiste a reuniones, no asiste a entrega de informes. Sí. O matriculó el niño y no lo manda
a estudiar o llega siempre tarde, no cumple con el reglamento. También eso es causal de un llamado de atención. Sí, profe. Una pregunta, profesor, ¿lo podemos poner en la convivencia? Pues en el PI, en el manual de convivencia. Manual de convivencia, claro. Que los padres tienen la obligación de... En el manual de convivencia también deben ir los deberes y derechos de los padres de familia. Ah, listo, profe, muchas gracias. Bueno, Bueno, profe, sigue el servicio de la educación básica, que sin discriminación se recibirán las personas con mínimo de 1 año de educación preescolar o 9 años de educación no, básica. eso no, Mariana, porque eso no nos interesa. Esos son ¿No? para los niños que ya van para primero de escuela, no. Antes en ese pedazo no, profe, porque eso hablan ahí, No. que los 5, 15 años, entonces no. Entonces, Organización de la educación formal, niveles, ciclos y grados. niveles, ciclos o grados. Que la educación básica formal se organiza por niveles, ciclos y grados. Que el nivel son etapas del proceso de formación en la educación formal con los fines y objetivos definidos por la ley. Ciclos es el conjunto de grado que en educación básica satisfacen por objetivos específicos. Ese no, Mariana. A nosotros, ¿cuál nos interesa? Los niveles. Porque son las etapas de la educación preescolar. ¿Cuáles son los niveles? Entonces, párvulos son caminadores, párvulos, prejardín, jardín y transición. Los jardines pueden tener solamente prejardín, jardín y transición, o pueden tenerlos todos, o pueden tener solo 2 o 3. ¿Pero de qué depende eso? De que tengan la autorización de la Secretaría de Educación. Listo, Mariana, siga. Las edades de la educación obligatoria. Las edades. ¿Cuál es la educación obligatoria en este país? ¿A partir de qué edad? Ya lo hemos hablado muchas veces. De los 5 años, profe. De los 5 años. Usted puede tener a su hijo en la casa hasta los 4 años sin ningún problema, pero obligación tenerlo a partir de los 5 en transición. ¿Listo? Sí, profe, y pues ahí dice que sí que también atenderán los rangos que determine la entidad territorial correspondientes de factores regionales, culturales. No, eso no, Mariana, eso no. Bueno, seguimos con Valentina Vázquez. Volví. Profe, a mí me tocó lo del proyecto educativo institucional. Sí. Profe, pues dice que todo establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica un proyecto educativo institucional. Eso ya lo tienen ustedes claro, ¿cierto? Teniendo en cuenta la ley y las condiciones sociales y económicas y culturales del ambiente. Ajá. Sigue la adopción del proyecto educativo. Pues cada establecimiento educativo goza de una autonomía para formular y adoptar su propio proyecto, pero tiene que tener en cuenta las limitaciones de la ley, que son la formulación y deliberación, la adopción, la agencia del proceso, las modificaciones y el plan operativo. Tienen que tener en cuenta esas limitaciones. La obligatoriedad del proyecto educativo. ¿Es obligatorio, chicas, el PI? Sí. Señora. Obligatorio. Sí. Y las instituciones educativas que no lo tengan serán acreedoras de sanciones. De sanciones. Por eso, muchachas, cuando a ustedes les tocó preguntar en los jardines lo del PI, ¿cierto? Que yo les puse esa tarea en algún momento y que a muchas les dijeron que no lo tenían, que estaba en revisión, ¿o no les tocó a ustedes? No. Profe, yo la verdad no me acuerdo. Bueno, Yo no, he entonces, preguntado, no. generalmente, miren que ustedes en todo lo que hemos hablado han visto que el PI debe estar vigente, debe estar al día, debe estar actualizado, lo deben mantener en las instituciones. Y
cuando hemos llegado en esta materia, en los otros semestres, obviamente, en los otros grupos, pues porque a ustedes no les tocó por obvias razones, yo les he puesto de tarea en los jardines donde están haciendo las prácticas, preguntar por el PI y generalmente no se los prestan. Le sacan miles de excusas, que lo tienen en la Secretaría de Educación, que están ajustes. No, es como si fuera un documento privado, oculto, como un misterio. Y miren que ustedes se han dado cuenta de todo lo que hemos leído y aprendido, que el PI es un documento que debe ser abierto al público, lo puede mirar cualquier persona, debe mantener en la institución educativa, pero la gran mayoría de los jardines no lo muestran. Hay directoras que son tan conchudas que dicen que lo tienen en la casa. Esa misma respuesta no se la pueden dar a un miembro de la Secretaría de Educación. Si la Secretaría de Educación llega hoy al jardín y pide el PI, lo tienen que tener ahí. ¿Listo? Seguimos, Valentina. Profe, y hay cualquier institución lo tiene que tener, sea privada o oficial. Ajá, muy bien. Y esto debe ser registrado pues en la Secretaría de Educación. Sí, eso ya lo conocen. El reglamento y el manual de convivencia. El manual de convivencia debe tener una definición de los derechos y deberes de los alumnos y de las personas que trabajan en la comunidad. Ajá. Sigue por lo que está compuesto el gobierno escolar y la organización institucional, que son la comunidad educativa, el consejo directivo, el gobierno escolar. Ustedes todo eso lo están teniendo en cuenta en el PI, ¿cierto? Sí. El gobierno escolar, manual de convivencia. Los órganos del gobierno escolar. Ajá. La integración del consejo directivo. En un jardín infantil, ¿cómo se elegirá el gobierno escolar, chicas? Valentina. Por votación. Pero ¿cuál será el representante? Los candidatos de qué grupo serán? De transición, de los grados mayores, ¿listo? En la escuela es diferente, en el colegio es diferente, pero en el jardín infantil, si ustedes tienen niños de 2, de 3, de 4 y de 5 años, siempre van a elegir como el personerito, es al grado niño de transición. Al de transición. Bueno, muy bien. También están lo que son las funciones del consejo directivo, las del consejo académico. Ajá. Está el personero estudiantil. Sí. Las funciones de la directora administrativa, pues de la dirección. Sí. Y las funciones del rector. Muy bien, o sea que aquí nos está diciendo lo que tiene que hacer cada uno de los miembros de esa plana mayor del jardín. Muy bien. Y el consejo de estudiantes, profe. Ajá, aunque eso se ve sobre todo es en bachillerato. Los colegios. Ajá. En los colegios. Bueno, muy bien. Profe, las orientaciones curriculares. ¿Qué dicen? Pues el primero son las áreas, que es como el plan que se va a tener para dar una materia. El plan de estudios, chicas. Ajá. En ese caso, el plan de estudios de ustedes debe ir enfocado en las dimensiones de ¿qué? Dimensiones del desarrollo para preescolar, ¿sí? También está el proyecto pedagógico. Sí. Es lo que nosotras nos enfocamos como en la pedagogía que se va a trabajar en el jardín. Uh-huh. El desarrollo de las asignaturas, cómo va a ser el trabajo de cada materia. Ajá, muy bien. Tiene que ir explicado todo el modelo pedagógico, todo el componente pedagógico. Muy bien, ¿qué más? Valentina, ¿algo más? Profe, el servicio social estudiantil, pero eso también tiene que ir más como con bachillerato y eso a ustedes les tocó. Muy bien. Y ya, profe. Bueno, muy bien. Seguimos con Estefanía.
Bueno, a mí me tocó los aspectos pedagógicos y organizaciones generales. Bueno, habla de ¿Pero la de, educación de qué nivel? de preescolar. Eso es, ojo porque Estefanía nos va a hablar ya exclusivamente del preescolar. Bueno, entonces habla que la educación de preescolar trata del artículo 15 de la ley 115 de 1994, que ofrece a los niños antes de iniciar la educación básica y está compuesta por 3 grados, los cuales los 2 primeros grados constituyen en una etapa previa a la escolarización y obligatoria del 3er grado obligatorio. Pues este artículo habla de que los niños, primero que todo, antes de entrar al jardín infantil, deben de ser validados por bienestar familiar. Deben tener en cuenta algunos papeles, el registro civil, el certificado de la salud del CISBEN. Muy bien. También habla que los 3 primeros grados de prejardín van los niños de 3 años, de jardín a los 4 años y en transición van de 5 años de edad, que corresponde al grado obligatorio institucional. Muy bien. Habla también es muy diferente cuando entran a un jardín privado a un jardín de bienestar, que en el jardín de bienestar requieren varios requisitos, como lo que yo decía, el certificado de salud o del CISBEN, les hacen una visita a los papás, y esto es cuando ingresan al jardín de bienestar. Y cuando ingresan a un privado, pues nomás les piden también la seguridad social, En el el privado estrato, es que como tengan plata para pagar. para pagar. Bueno, pero bueno, igual también les exigen el registro civil, el carnet de la EPS, ¿cierto? Ahorita Sí. les están exigiendo también certificado médico visual, auditivo, carnet de crecimiento y desarrollo, carnet de vacunas. Entonces dice que la atención a los niños menores de 3 años, los establecimientos educativos que presenten el servicio de la educación preescolar y que atiendan a los demás menores de 3 años deberán hacerlo conforme al proyecto educativo institucional, considerado a los requisitos de salud, nutrición y protección de los niños, de tal manera que se les garantice mejores condiciones para el desarrollo integral, de acuerdo con la legislación vigente de los directrices de los organismos competentes. Pues además que todo habla, pues lo que a mí me tocó habla como de cómo les deben enseñar, en prejardín que les enseñan, en jardín y en transición. Dice que la admisión de los grados de la educación básica, las instituciones educativas privadas podrán admitir en el grado de la educación básica correspondiente a los educados a los 6 años o más no hayan cursado el grado de transición de acuerdo con el desarrollo y con los logros que hubiesen alcanzado según el establecimiento del proyecto educativo institucional. Habla también del ingreso Espere obligatorio. un momentico, Estefanía, que eso es muy importante. ¿Y qué es lo que están diciendo? Que podrá una escuela, un colegio recibir niños que no hayan hecho transición. No, no tienen que cruzar todos los grados para poder para poder entrar a la escuela a hacer el grado de transición o si lo van a seguir en el jardín. Pero entonces acá lo que nos está diciendo este artículo es que sí se pueden admitir siempre y cuando el niño tenga un desarrollo acorde a su edad. Si el niño, porque uno no sabe por qué el niño no pudo haber hecho transición, ¿cierto? Pero si el niño es un niño con un buen desarrollo, tiene todos los logros de esa edad, sí lo pueden recibir, chicas, pero tiene que tener unas condiciones muy especiales. ¿Listo? Pero Listo. el nivel obligatorio es desde transición.
Dice antes, el otro artículo dice el ingreso a nivel de transición, al nivel de preescolar. El ingreso a cualquiera de los grados de la educación de preescolar no estará sujeto a ningún tipo de prueba de admisión o examen psicológico o de acondicionamientos considerados de la raza, sexo, religión, condición física o mental. El manual de convivencias estará en los mecanismos de la asignación de cupos, ajustándose extraobligadamente a lo dispuesto en este artículo. O sea que el jardín no puede discriminar a ningún niño que porque es negro, que porque es blanco, que porque no pertenece a la religión católica. Obviamente en todos esos sentidos el jardín debe ser muy respetable a cuanto las como viene el niño educado, de que es cristiano, de que no es católico, ni tampoco pueden discriminar a ningún niño que tenga alguna discapacidad mental o física. Muy bien. Dice que los requisitos para el ingreso a nivel de preescolar, para el ingreso a los grados del nivel de educación de preescolar, las instituciones educativas oficiales y privadas únicamente solicitan una copia o fotocopia de los siguientes documentos. Pues yo ya les había dicho que era el registro civil de nacimiento, que el certificado de la seguridad social. Bueno, ¿qué más dicen? Dice, el documento que falte, el certificado de vinculación a un sistema de seguridad social, si el educado deberá estar protegido por un seguro colectivo que amplíe en general su salud como particular a su atención inmediata en caso de un accidente o situaciones que deberán prevenirse en el reglamento, en el manual de convivencias. Pues también quiere decir de que el niño en el jardín debe tener un seguro de vida, que si le pasa algo en el jardín, el docente debe acudir con él, con ese carnet, a donde tenga la ARL afiliada al jardín, ¿sí me entienden? Jenny, ¿su hijo tiene seguro de accidentes? En el jardín, profe. Sí. Pues, profe, cuando él ingresó solamente pidieron los papeles y todo, pero no, pues no nos dijeron nada sobre seguros de accidente. Pero yo me lo imagino que deben tener. todo. Lo Yo deben imagino. tener, y esa es información que deben dar las directores desde el comienzo de año para que el papá sepa. Por ejemplo, si usted tiene un accidente con el niño, lo pueden atender con ese seguro. Valentina Vázquez, María Isabel, ¿tiene seguro de accidentes en el jardín? Sí, señora. Mariana, su sobrina. Señora, ¿Su sobrina tiene seguro de accidentes en el jardín? por la verdad yo no sé, profe, de más que sí. Hasta ya no sabe. Bueno, listo No, pues. de más que sí no sé ahí. Antes, sí. Estefanía. Bueno, y ya, pues ya para terminar, dice que el desarrollo a nivel de preescolar. En el nivel de educación de preescolar no se aprueban grados ni actividades. A los educados avanzan en el proceso educativo sin ninguna de sus capacidades y actitudes personales. Pues que ahí el niño los evalúan de acuerdo a la edad, ¿cierto? Pero allá ningún niño del jardín pierda o que se quede repitiendo el nivel, no. Muy bien, Sino eso que está diciendo Estefanía es muy importante. En el preescolar no se pierden los años. Entonces lo que hace la docente es pasar al niño y ya al grado siguiente, y ya la docente que tiene el niño debe reforzarle lo que el niño no pudo haber, no hizo en el prejardín. Entonces ya en el jardín la otra docente le refuerza lo que él no le quedó claro. Ese fue el artículo que a mí me tocó. Profe, ¿y el transición tampoco? Transición tampoco. Transición tampoco se pierde, solamente se pierde, pero no es que se pierda, sino que el niño no será promovido, pero tiene que haber una condición muy especial, Valentina, o sea, tiene que ser un niño con una déficit cognitivo muy alto y que efectivamente, pues el niño, si yo lo promuevo a primero, le voy a hacer antes es un daño, ¿cierto? Pero tiene que haber pues un motivo muy, muy fuerte para no promoverlo. ¿Listo? Profe, ese fue el bueno, que a mí me tocó. Ahí ya se termina. Bueno, muy bien. Profe, es que en el jardín que yo estaba haciendo la práctica había un niño que es muy
como distraído, como que no sabe todavía pintar y eso. Entonces la profesora una vez estaba diciendo eso y yo quedé como con la duda. Sí, porque es que es un niño que sí en transición, que son unos aprendizajes relativamente sencillos y el niño le cuesta tanto trabajo ahora para pasarlo a primero al proceso de adquisición de la lectura, la escritura y las matemáticas, o sea, lo vamos a tirar al agua, mejor dicho, ¿cierto? Entonces, por eso tienen que ser casos muy especiales. ¿Listo? Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, sigue Valentina Peña, que le tocó el tema de las disposiciones curriculares y las orientaciones curriculares para el grado preescolar. En el documento y la ley nos dice que tiene que ser integral, participativo y lúdico. Ustedes están cansadas de escuchar eso, chicas, que en la etapa preescolar el trabajo con los niños y todo lo pedagógico tiene que ser muy lúdico. Y eso nos lo está diciendo este decreto también. ¿Listo? Eso no es nuevo para ustedes. Bueno, eso pues en términos generales, como para contarles un poquito de lo que le tocaba a Valentina Peña y lo que le tocaba a Mariana Morales. A Mariana Morales le tocaba el capítulo que tiene que ver con la participación de los padres de familia en el funcionamiento del jardín infantil. Por eso es que en los jardines infantiles hay la asociación de padres, la escuela de padres, el día de la familia y todas esas actividades que de una u otra manera involucran la participación de las familias, por lo que hablábamos ahora. No solamente la educación es responsabilidad del colegio, del jardín, sino de quién más. También de la familia. También de la familia. Muy bien. Entonces, por eso es que el jardín tiene que hacer actividades donde vinculen la participación de las familias. No solamente la educación es para los niños, sino que también tienen que vincular de manera especial a los padres de familia. Entonces, ese capítulo habla sobre cuáles son los derechos de los padres, cuáles son los deberes, y bueno, pues eso entonces le correspondía a Mariana. Bueno, chicas, en términos generales, entonces de eso trata el decreto 1075. De aquí, ¿qué conclusión nos queda? Que la persona, la estudiante que esté interesada realmente en tener un jardín infantil propio, pues puede profundizar consultando el decreto 1075 del 2015. ¿Listo? Espero que les haya quedado a grosso modo, de una manera amplia, claridad frente a qué trata este decreto. ¿Qué dice Estefanía? ¿Le quedó alguna información en su cabecita? Sí, señora. ¿Y a Valentina Vázquez? Sí, profe, claro. ¿Y a Juliana? Claro, profe. ¿A Mariana? Mariana Aguirre. Se durmió. Profe, sí. Me la cabeza que sí. ¿Y a Juliet? Sí, profe, claro. Bueno, chicas, entonces, con esto damos por terminado ya el tema de lo que es el PI, de lo que son los requisitos para la apertura de un jardín infantil. Yo creo que ya tienen ustedes pues como insumos para seguir construyendo el PI. La próxima semana, en la clase del próximo lunes, ya voy a empezar a trabajar de manera individual, no con todo el grupo en general, sino con cada una. Voy a empezar a revisar lo que llevan de elaborado del PI, listo, y dando claridades, haciendo ajustes, haciendo recomendaciones. ¿Por qué? Porque en las dos últimas clases las vamos a aprovechar para que cada una nos haga una exposición de su jardín, listo, nos cuente cómo se va a llamar su jardín, dónde va a funcionar, cuántos niños va a tener, cuántos grados, y en términos generales que nos comparta pues cositas del jardín, ¿listo? Bueno, Listo. señor. Entonces, Listo, para la clase del próximo lunes, yo les mando como una programación.
¿Con quién me conecto a las 9? ¿Con quién a las 9:20? ¿Con quién a las 9:40? Y así sucesivamente. Igual cualquier pregunta que ustedes tengan durante la semana, porque yo sé que ustedes están trabajando muy juiciosos en el PI, entonces cualquier duda que tengan me pueden ir preguntando. Entonces, no olviden diligenciar ahorita más tardecito el formulario. Yo todavía no lo he subido, apenas lo voy a subir. Pero yo sí necesito que por favor lo diligencien. Queda también en Classroom grabada el video de la clase y también voy a subir la presentación de los requisitos de la licencia de funcionamiento, de los requisitos para el funcionamiento de un jardín infantil. Las que quieran lo copian en el cuaderno, listo. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Profe, una pregunta, la exposición del miércoles se la mandamos ahora, pues la de los problemas de aprendizaje. No, ustedes hacen la presentación el miércoles común y corriente, ¿listo? Ah, listo, profe, entonces no me te la la mandamos. mandan después de que hagan la exposición. Ah, listo. Bueno, ya saben quiénes exponen el miércoles, ¿cierto? La primera de la Las lista. 3 primeras. Las 3 primeras. Chicas, hagamos todo lo posible porque si les corresponde exposición, garanticemos que tengamos internet, por favor. Listo. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, Profe, niña. ahí me escribió Valentina Peña y me dijo que estuvo llamando a UNE y que es una falla masiva en todo el barrio. Sí, seguramente. Bueno, pero entonces, por favor, se comunican con Valentina y Mariana que estén pendientes en Classroom de la clase de hoy. ¿Listo? Para que también diligencien el formulario. Listo. El formulario, para poder diligenciarlo, tienen que haber estado en clase. ¿Qué quiere decir? Que a Mariana y a Valentina les toca ver el video antes de diligenciar el formulario. ¿Listo? Listo. Bueno. Bueno, chicas, chao pues, que estén muy bien y muchas gracias. Muy juiciosas, felicitaciones. Bueno, profe.